Valeria comprobó por última vez el decorado, ajustando la servilleta junto al asiento de su suegra. Las copas de cristal brillaban a la luz de la enorme araña de cristal veneciano que Rodrigo había traído hacía 3 años tras otra exitosa transacción. En la mesa estaban los platos que había estado preparando durante todo el día: dorada al horno con hierbas, risotto con setas porcini, ensalada de rúcula con peras y gorgonzola. Norma Castello siempre llegaba sin avisar, como si comprobara si su cuñada estaba preparada para recibir visitas inesperadas. La mansión del barrio de Jardins había sido su hogar durante 12 años. Rodrigo la había comprado cuando su empresa de transportes empezó a dar beneficios. Un edificio de 3 plantas de estilo colonial, con suelos de mármol, muebles antiguos y un jardín cuidado por un jardinero entregado. Para los vecinos eran la familia modelo de un empresario de éxito. El marido trabajando, la mujer llevando la casa, todo como debe ser. ¿Está Rodrigo de camino?, preguntó Valeria a la criada Carmen, que estaba terminando de colocar la cubertería. Carmen llevaba 8 años trabajando en su casa. Una mujer de unos 50 años, de una pequeña ciudad de Minas Gerais, era la única de la casa que trataba a Valeria con calidez. Tal vez porque veía que la señora trabajaba de verdad, a pesar de que el marido dijera lo contrario. El señor había llamado hacía media hora, diciendo que se había retrasado en una reunión con clientes de Río de Janeiro. Algo sobre nuevas rutas hacia el norte, contestó Carmen doblando ordenadamente la última servilleta. Y la señora Norma está de camino, llamó desde el taxi. Valeria asintió y se dirigió al espejo del pasillo. El vestido azul oscuro de un famoso diseñador brasileño le sentaba de maravilla, resaltando la figura que mantenía gracias a sus sesiones regulares de gimnasia. Llevaba el pelo peinado con un estilo elegante, sencillo pero sofisticado. A sus 35 años seguía siendo atractiva, aunque en los últimos años se había sentido como una actriz interpretando el papel de esposa perfecta de un empresario de éxito. Un papel que cada año le resultaba más difícil. Cuando se conocieron, 18 años atrás, en la fiesta de un amigo común, Rodrigo parecía un joven ambicioso y decidido. Estaba empezando su propio negocio, una pequeña empresa de camiones con 3 camiones usados. Valeria trabajaba entonces en el departamento de préstamos a empresas de un gran banco e incluso le ayudó a solicitar su primer préstamo serio para ampliar su flota de camiones. Soñaban con montar un negocio juntos, pero después de casarse, todo cambió. El sonido de la puerta al abrirse la hizo volverse. Norma entró en la casa con aspecto de anfitriona, evaluando el interior como si buscara desperfectos. La mujer, de 68 años, mantenía el rostro serio y vestía con rigor, prefiriendo los trajes oscuros y un mínimo de joyas. Viuda desde hacía 15 años, vivía sola en un piso del centro de la ciudad y se consideraba una experta en todos los asuntos de la vida. Valerie, querida. Norma besó a su cuñada en la mejilla, rozando apenas su piel con los labios. ¿Qué tal estás? Tienes buen aspecto. La nueva esteticista debe de valer lo que cuesta. Gracias, respondió Valeria, ayudando a su suegra a quitarse la chaqueta. Shamarito. ¿Qué tal la visita al cardiólogo de la semana pasada? Rodrigo estaba preocupado. Todo va bien. Su tensión es normal, aunque el médico le aconseja que esté menos nervioso. Eso es fácil de decir hoy en día. Norma entró en el salón, mirando críticamente los cojines nuevos del sofá. Pero mi vecina, ¿te acuerdas de Clara Andrade? Pues su hijo volvió a conseguir un gran contrato de suministro para el ayuntamiento, el tercero este año. Bien por ella, no como otros que se gastan el dinero de los demás en tonterías. Valeria dejó pasar la puya. Durante 17 años de matrimonio, había aprendido a no reaccionar ante los comentarios de su suegra. Norma nunca había aprobado la elección de su hijo. Soñaba con una nuera de familia antigua, con contactos y herencia. Valerie, en cambio, era hija de una profesora y enfermera de clase media, lo que, en opinión de Norma, la hacía indigna de ser la heredera del negocio familiar. ¿Cómo te va en el piso? ¿Necesitas ayuda con alguna pregunta?, preguntó Valeria intentando mantener la conversación. Me las arreglo bien sola, gracias. Aunque los vecinos del piso de arriba han empezado a hacer reformas de nuevo. Hacen ruido todo el día. A diferencia de otras personas, yo no me quejo de las dificultades de la vida. A las 9:30 se oyó el sonido de un motor. El potente sonido del motor del BMW negro que conducía Rodrigo. Entró en casa, quitándose la corbata,
con el rostro cansado tras una larga jornada de trabajo. A sus 42 años, su aspecto seguía siendo agradable. Alto, ancho de hombros, con las sienes encanecidas y los andares seguros de un hombre acostumbrado a mandar. Su caro traje estaba impecable y su reloj brillaba en la muñeca. «Mamá», abrazó a Norma, besándole la frente. «Siento llegar tarde». Esos clientes de Río decidieron discutir hasta el último detalle del contrato. Pensaron que podrían regatear sin parar. «No pasa nada, hijo. Lo importante es que las cosas van bien. Espero que no les dejaras dictar las condiciones». Norma sonrió por primera vez en toda la noche. «Por supuesto que no. Al final firmaron según mis condiciones», sonrió Rodrigo con suficiencia. «¿Quién es el profesional, después de todo?». Asintió a Valeria sin mirar siquiera su atuendo ni la mesa bellamente puesta. A lo largo de los años de matrimonio, esa falta de atención se había convertido en la norma, pero seguía punzándole en algún lugar del pecho cada vez que lo hacía. «Podemos sentarnos, tengo hambre». Había sido un día de locos. Durante la cena, Norma le preguntó a su hijo por su trabajo, y Valeria, en silencio, sirvió el vino y se aseguró de que la comida no se enfriara. Escuchaba la conversación y de vez en cuando hacía algún comentario, pero se sentía más como una asistenta que como un miembro más de la familia. Rodrigo disfrutaba hablando de las nuevas rutas de reparto que su empresa, Castello Logistics, había abierto entre São Paulo y los estados del norte de Brasil. Había empezado hace 18 años con 3 camiones y ahora poseía una flota de 120 vehículos y servía a grandes clientes de todo el país. «Te lo puedes creer, mamá. Los beneficios han subido un 30% en el último trimestre», dijo mientras cortaba un trozo de dorada. «Los competidores ni se acercaban a nuestras cifras. Transbrasil perdió 2 contratos importantes y Logística Azul está al borde de la quiebra». «Siempre supe que serías un buen hombre de negocios», dijo Norma con orgullo, sorbiendo un vaso de vino blanco. «Recuerdo cuando eras niño y organizabas a los chicos del patio para que llevaran la compra del supermercado a sus vecinos a cambio de una comisión. Ya entonces me di cuenta de que tenías una vena comercial». Rodrigo se echó a reír, reclinándose en la silla. El buen humor le hacía más hablador. «Y ahora tengo 120 camiones y 200 empleados. Oficinas en 5 ciudades. No está mal para un chico de clase media, ¿verdad? Más que bien. Y lo bueno es que lo has conseguido todo tú solo, con tu propio trabajo e inteligencia. No esperaste a que alguien te lo pusiera en bandeja de plata. No como otros, que se sientan en casa y viven a costa de los demás, sin sacrificar nada». Valeria sintió que sus hombros se tensaban. Levantó la vista de su plato. Norma la miraba fijamente, y no había ni un ápice de calidez en aquella mirada. «Mamá tiene razón», dijo Rodrigo sirviéndose más vino. «Me levanto a las 6 de la mañana todos los días, incluido el sábado. Trabajo hasta altas horas de la noche, resolviendo problemas, negociando, siendo responsable de 200 familias. Y algunas de ellas se pasan el día en salones de belleza o de compras, gastándose mi dinero en tonterías». Valeria apartó el tenedor. Se le atascó un trozo de pescado en la garganta. «Rodrigo». «Ah, sí, claro», sonrió, con un tono burlón en la voz. «Es un trabajo duro, elegir las flores para los ramos y decirle a Carmen lo que tiene que servir. Desde luego, merece la pena mantener a una mujer adulta de 35 años para eso. El mes pasado organicé una recepción para los socios de Argentina, ¿recuerdas?». Valeria intentó hablar con calma. «Xenonomón. Fue después de aquella velada cuando acordaron un contrato de exclusividad. Conseguí el contrato gracias a mi profesionalidad y a mis buenos precios. Y el hecho de que pusierais la mesa estupendamente y charlarais amablemente con vuestras esposas fue solo un bonito añadido». Valeria sintió que le ardían las mejillas. Quería recordarle que había sido ella quien había forjado relaciones con las esposas de sus socios comerciales, que gracias a sus esfuerzos se habían firmado muchos contratos en el ambiente informal de su casa, que había aprendido los intereses de cada una de ellas. Recordaba los cumpleaños de sus hijos y sabía cómo mantener una conversación sobre cualquier tema, desde el arte hasta la política. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. «En mis tiempos, las esposas sabían agradecer a sus maridos que las mantuvieran», añadió Norma, cortando con cuidado un trozo de carne. «No exigían reconocimiento por lo que ya era su responsabilidad.
Mi difunta cuñada, la mujer del hermano de mi difunto marido, trabajó como maestra hasta que se jubiló, pero nunca se quejó de cansancio. Exacto, asintió Rodrigo, señalando con el tenedor en dirección a su madre. Yo compro la ropa, pago todos esos tratamientos en los salones, mantengo la casa, pago a los criados, pago tu gimnasio, tu coche, tu seguro. ¿Y qué recibes a cambio? Quejas constantes y una cara de disgusto cuando llego a casa cansada. Valeria apretó la servilleta entre las manos. Hace 17 años era una joven licenciada en económicas, que trabajaba en el departamento de préstamos de una empresa y soñaba con su propia carrera en las finanzas. Tenía planes, ambiciones, perspectivas de crecimiento, pero después de la boda, Rodrigo la convenció para que dejara su trabajo. ¿Por qué iba a tener que servir en algún sitio la mujer de un empresario de éxito? Él mismo se gana bien la vida para su familia. No pretendo ser nada especial, dijo ella en voz baja. Solo quiero que se valore mi contribución a nuestra familia. ¿Contribución? Rodrigo puso su copa sobre la mesa con tanta brusquedad que el vino se derramó sobre el mantel blanco. ¿Qué contribución, Valeria? Hagamos un cálculo honesto. Vives en una mansión de 2 millones de reales. Conduces un Mercedes que cuesta 200.000. Llevas ropa de marca. Vas a la mejor esteticista de la ciudad. Y todo esto a mi costa, con mi dinero, que gano con sudor y sangre. Se reclinó en la silla, mirando a su mujer con una expresión que ella conocía. Era la mirada de un directivo que explica cosas obvias a un subordinado superficial. Y una criada se ocuparía de la casa igual de bien, si no mejor. Al menos una criada no monta una escena ni exige gratitud por hacer su trabajo. Norma asintió aprobando las palabras de su hijo y se secó los labios con una servilleta. Rodrigo tiene razón. En nuestra época, las mujeres entendían cuál era su lugar en la familia. El hombre trabaja y trae dinero, la mujer crea intimidad y agradece al destino un buen marido. Todo es sencillo y claro. Valeria bajó los ojos, sintiendo que todo su interior se contraía por la humillación. Se le hizo un nudo en la garganta y se dio cuenta de que, si no se iba ahora, podría llorar en la mesa. Se levantó de la silla. Disculpen, voy a recoger la mesa y a servir el café y el postre. Ya ves, mamá, dijo Rodrigo mientras Valeria empezaba a recoger los platos. Ni siquiera sabe mantener una conversación normal. En cuanto sale a la realidad, pone mala cara y se va, como una niña. Es por ociosidad, añadió Norma. Cuando no hay problemas ni preocupaciones reales, la gente empieza a inventarse dificultades inexistentes. Valeria apiló en silencio los platos en la bandeja de plata que habían heredado de la abuela de Rodrigo. Le temblaban las manos, pero intentó no demostrarlo. Los platos de porcelana tintineaban silenciosamente unos contra otros. En la cocina, dejó la bandeja sobre la encimera de mármol y se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Carmen, al ver el estado de su anfitriona, se retiró delicadamente a su habitación en la parte trasera de la casa. Hacía tiempo que la mujer había aprendido a percibir el ambiente de la familia y a no inmiscuirse en las escenas familiares. Desde el comedor llegaban las voces de su marido y su suegra. Hablaban de los planes de Rodrigo para ampliar su negocio el próximo año, de la posibilidad de comprar una empresa rival en el estado de Río Grande do Sul. Se reían de alguna anécdota sobre un cliente tonto. Para ellos, la velada transcurrió como si no hubiera pasado nada. Valeria encendió la cafetera y sacó de la nevera la tarta que había encargado en la mejor pastelería de la ciudad. La tarta de chocolate con mousse de frambuesa era el postre favorito de Rodrigo. Otra cosita que daba por sentada. Volvió al comedor con el servicio de café y el postre. Rodrigo y Norma ni siquiera la miraron, continuando su conversación sobre lo tontos que estaban siendo los competidores en el mercado de los camiones. Valeria dejó las tazas, cortó la tarta y volvió a sentarse en su sitio, pero ahora estaba completamente callada. ¿Recuerdas, hijo, que de niño siempre decías que llegarías a ser el hombre más rico del barrio? Norma se rió. Y ahora mira, una mansión en jardines, coches caros, una empresa de éxito. Es un sueño hecho realidad. Todavía no, contestó Rodrigo comiendo el pastel con placer. Tengo previsto abrir una sucursal en Belo Horizonte y luego quizá en Río. En 5 años, Castelo Logística será una de las mayores empresas de transporte del país. Después de cenar, pasaron al salón de techos altos y muebles antiguos. Rodrigo encendió el televisor de plasma de media pared,
eligiendo un canal con las noticias de la noche, mientras Norma se acomodaba en el sillón favorito de su difunto suegro con una taza de café. Valerie siguió recogiendo la mesa, guardando los cubiertos en una caja especial y limpiando las copas de cristal con un paño suave. «Pon el canal de noticias financieras», pidió Norma. «Quiero ver cómo va la bolsa. El vecino ha dicho que el dólar vuelve a subir». Rodrigo cambió de canal y entraron en una discusión sobre la situación económica del país. Norma, a pesar de su edad, tenía un buen manejo de las finanzas. Su difunto marido le había dejado un pequeño paquete de acciones y depósitos bancarios. Valeria terminó de limpiar y entró en silencio en el dormitorio. Su habitación estaba amueblada con caros muebles de madera maciza. Las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas brasileños contemporáneos. El espejo del tocador antiguo reflejaba el rostro cansado de una mujer que ya no se reconocía. Se quitó el vestido azul oscuro, lo colgó con cuidado en un vestidor del tamaño de una habitación pequeña y se puso una bata de seda casera. Por encima de la pared se oían las voces apagadas de su marido y su suegra, interrumpidas de vez en cuando por risas. Hablaban de planes para el fin de semana, noticias del mundo de los negocios, conocidos comunes. Valeria se sentó en el borde de la cama con dosel y miró por la ventana las luces nocturnas de São Paulo. La ciudad tenía vida propia. En algún lugar había oficinas trabajando, parejas cenando en restaurantes, teatros que acogían obras. En algún lugar había personas que se valoraban, se respetaban, se apoyaban en los momentos difíciles. Y ella pasó otra noche sintiéndose incómoda en su propia casa. En la mesilla de noche, en el cajón más alejado, había una fotografía hecha jirones de ella y Rodrigo en su luna de miel en Europa. Jóvenes, felices, llenos de planes. Él le había dicho entonces que serían un equipo, que juntos conquistarían el mundo. Ahora aquella foto parecía una instantánea de dos personas completamente diferentes. La mañana empezó como de costumbre. Rodrigo se fue a trabajar a las 7 de la mañana sin despedirse, y Norma se fue a casa en taxi, dejando solo un breve «gracias por la cena» y otro comentario de que la sal de la ensalada era innecesaria. Valerie las despidió en silencio, terminando su café en la terraza y mirando al jardín, donde el jardinero ya estaba podando los rosales. A mediodía la casa estaba vacía. Carmen había ido al mercado a por víveres. La cocinera preparaba la cena en su parte de la cocina y Valeria estaba sola con sus pensamientos. La cena de anoche aún resonaba dolorosamente en su mente. Las palabras de Rodrigo sobre cómo los sirvientes habrían hecho un mejor trabajo seguían dando vueltas en su mente, manteniéndola sola. Decidió ir al centro comercial El Dorado a comprar un regalo de boda para la hija de un conocido. Rodrigo siempre había criticado sus salidas de compras, pero paradójicamente le exigía ir impecable a todos los actos sociales y hacer regalos apropiados. Era otro de sus deberes invisibles. El centro comercial la recibió con un murmullo familiar de voces y música suave. Valeria recorrió varias boutiques, eligiendo entre un jarrón de plata y un juego de copas de cristal. Al final se decidió por un jarrón de un artista local. Elegante, inusual, pero no demasiado caro. Después de comprar, se dirigió a la cafetería de la tercera planta, un pequeño y acogedor local con vistas a la fuente del centro comercial. Pidió un capuchino y un croissant y se sentó junto a la ventana. Quería estar sola, pensar, no volver corriendo a casa con más preguntas sobre cuánto se había gastado y por qué era necesario. ¿Valeria? ¿Valerie Santos? Levantó la vista y vio a un hombre de unos 35 años, vagamente familiar. Alto, delgado, con atentos ojos marrones y una leve sonrisa. Durante unos segundos no pudo recordar dónde se habían conocido. ¿Cayo? ¿Cayo Medeiros? Por fin lo reconoció. Dios mío, qué viejo. 17 años para ser exactos, rió. Desde que se graduó en el Instituto Santa María. ¿Puedo sentarme? Valeria asintió señalando una silla libre. Cayo era su compañero de clase, pero no habían sido especialmente unidos en el instituto. Estudiaba bien, pero se mantenía un poco apartado del grupo principal, más interesado en los libros que en las fiestas. «No has cambiado nada», dijo sentándose frente a ella. «En realidad pareces un poco cansado». «Gracias por el cumplido», sonrió ella, pero era una sonrisa tensa. «Tienes buen aspecto. ¿A qué te dedicas?» «Asesoramiento financiero. Ayudo a la gente a invertir su dinero,
a planificar la jubilación, a diversificar las carteras. Suena bastante aburrido, pero me gusta, pidió un expreso a la camarera. ¿Y a ti? Recuerdo que ibas a estudiar económicas. Valeria sintió que algo se le oprimía en el pecho. Sí, iba a estudiar economía, y lo había hecho. Incluso trabajó en un banco hasta que se casó. Estoy casada, llevo una casa, respondió con la mayor neutralidad posible. El marido se dedica al transporte. Ya veo. ¿Tiene hijos? No, contestó brevemente y cambió rápidamente de tema. ¿Está usted casada? Lo estaba. Me divorcié hace 3 años. Cayo se encogió de hombros. Resultó que queríamos cosas muy distintas en la vida. Ella quería una casa en las afueras e hijos, y yo estaba siempre de viaje, con clientes por toda Latinoamérica. Se quedaron un momento en silencio, sorbiendo café. Cayo estudió su rostro y Valeria sintió que él veía más de lo que ella quería mostrar. Sabes, eras muy diferente en el colegio, dijo pensativo. Más animada. Siempre discutiendo con el profesor de historia, defendiendo tu punto de vista. Recuerdo cuando defendiste tu proyecto sobre la economía brasileña. Hablabas con tanta pasión de los problemas de la desigualdad de ingresos. Eso fue hace mucho tiempo. Valeria sorbió su café, tratando de no encontrar su mirada. No fue hace tanto. 17 años no es mucho tiempo. La gente no cambia radicalmente. La gente crece, las prioridades cambian. O las circunstancias les hacen cambiar sus prioridades, dijo Cayo en voz baja. Valeria lo miró. No había lástima en su mirada, sino comprensión, y eso era aún más doloroso. Cayo, no juguemos a los psicólogos, dijo intentando sonreír. Háblame más del trabajo. Me pregunto cómo van las cosas con las inversiones en nuestra inestable economía. Entendió la indirecta y no insistió. En realidad es un momento muy interesante para las inversiones. La situación política se ha estabilizado, los tipos de interés bajan, surgen nuevas oportunidades, sobre todo en el sector tecnológico. Cuéntame más, preguntó Valeria, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente interesada en la conversación. Cayo habló de fondos de riesgo, de startups, de nuevos instrumentos financieros. Valeria escuchaba, hacía preguntas, y poco a poco fue recordando cómo una vez le había gustado analizar los procesos económicos, hacer previsiones y estudiar los mercados. ¿Sabes de lo que hablas?, comentó Cayo al cabo de media hora. La educación no tiene desperdicio. Solo leyendo las noticias, respondió modestamente. Es más que leer las noticias. Conoces bien los procesos. Terminó su expreso y miró el reloj. Escucha, tengo que ir corriendo a una reunión con un cliente. Pero, podemos intercambiar números. Era agradable hablar con un hombre inteligente. Intercambiaron contactos y Cayo estaba a punto de marcharse cuando se detuvo de repente. Valeria, si alguna vez necesitas ayuda con inversiones o asuntos financieros, ponte en contacto. En serio, tengo acceso a algunos proyectos muy interesantes. Gracias, pero creo que no, respondió ella. No tengo dinero gratis para invertir. Todo el mundo tiene dinero gratis. La cuestión es si la gente lo conoce. Sonrió y se despidió con la mano. Valeria se quedó sentada en el café durante media hora más, pensando en la conversación. Era extraño encontrarse con alguien de su vida pasada, cuando ella tenía sueños y planes. Cayo le recordaba a la chica que había sido, ambiciosa, pensante, independiente. Llegó a casa a las 6 de la tarde. Rodrigo ya estaba en casa, sentado en su despacho frente al ordenador, hablando por teléfono con uno de los socios. Valeria entró en la cocina, donde Carmen estaba preparando la cena. ¿Cómo está, señora?, preguntó la criada. ¿Ha tenido un buen viaje al centro? Sí, he comprado un regalo para los Martínez por la boda de su hija, contestó Valeria mostrando el jarrón envuelto. Durante la cena, Rodrigo estaba de buen humor. Habían conseguido firmar un lucrativo contrato con una cadena de supermercados para el reparto de mercancías a las afueras. Los beneficios de este contrato cubrirán el coste de nuevos camiones, dijo mientras cortaba su filete. Además, abriremos 2 nuevas rutas. Es estupendo, dice Valeria. Así que los planes de expansión están dando sus frutos antes de lo previsto. Sí, si las cosas van tan bien como van, la miró con curiosidad. Por cierto, ¿cuánto te has gastado hoy en la compra? He comprado un regalo para los Martínez. 200 reales. ¿200 reales por un jarrón? Rodrigo enarcó una ceja.
¿No te parece mucho para un regalo para gente a la que vemos una vez al año? Se casa su única hija. No está bien regalar algo barato. No está bien gastar mi dinero a diestro y siniestro. Guardó el cuchillo y el tenedor. Te das cuenta de que cada real que gastas lo gano yo, ¿verdad? No es una fuente inagotable. Lo comprendo, respondió Valeria en voz baja. Lo entiendes, pero sigues yendo de compras como si el dinero creciera en los árboles. Hoy 200 por un jarrón, ayer 300 por una esteticista, anteayer 500 por un vestido nuevo. Es una suma considerable. Valeria se quedó callada, terminando su ensalada. Las acusaciones eran injustas. Ella gastaba muy poco en comparación con las esposas de otros empresarios de éxito, pero era inútil discutir. La próxima vez, pregunta antes de comprar algo más caro de 100 reales, añadió Rodrigo volviendo a la cena. Después de cenar, él se fue a su despacho a trabajar en unos documentos, y Valeria subió al dormitorio. Se duchó, se puso un camisón y se sentó frente al tocador. El espejo reflejaba el rostro de una mujer que cada día era más una sombra de sí misma. Esperó a que Rodrigo terminara su trabajo en el estudio y entró en silencio en el vestidor. En el rincón más alejado, detrás de los abrigos de invierno, había una pequeña caja fuerte que su marido desconocía. Valeria la abrió y sacó varios sobres. Había empezado a ahorrar dinero casi inmediatamente después de la boda, al principio solo por la costumbre de ahorrar dinero. Luego se convirtió en una forma de mantener cierta independencia. 50, 100 reales de la compra, 200 de los gastos de la casa. En 17 años se había acumulado una cantidad decente. Valeria contó los billetes. $50,000. Había cambiado reales por dólares a través de un conocido del banco para proteger los ahorros de la inflación. Era la única propiedad que solo ella conocía. Sentada en el suelo del vestidor, entre los vestidos y zapatos caros, comprados con el dinero de su marido, pensó en las palabras de Cayo. Todo el mundo tiene dinero gratis. La cuestión es si la gente lo conoce. Ella tenía dinero gratis. La cuestión era si tenía el valor de utilizarlo. La voz de Rodrigo llegaba desde su despacho. Estaba hablando con alguien por Skype, discutiendo sobre logística de suministros. Una tarde cualquiera de un día cualquiera en la vida de un empresario de éxito y su mujer. Valeria volvió a meter el dinero en la caja fuerte y la cerró. Pero, por primera vez en años, se fue a la cama pensando que quizá no todo estaba perdido. Tal vez hubiera una forma de recuperar al menos una parte de lo que una vez fue. Las luces de São Paulo ardían frente a su ventana, y en algún lugar de aquella inmensa ciudad vivía Cayo Medeiros, que la recordaba de otra manera. Aquel recuerdo la calentó más de lo que estaba dispuesta a admitirse a sí misma. 2 días después de conocer a Cayo, Valeria no podía quitarse de la cabeza la conversación que habían mantenido. Se sorprendió a sí misma mirando distraídamente las noticias financieras en Internet, estudiando los tipos de cambio, leyendo artículos analíticos sobre el estado de la economía brasileña. Pensar en los $50,000 de la caja fuerte le impedía pensar en los $50,000 que yacían como un peso muerto mientras la inflación devoraba lentamente su poder adquisitivo. El miércoles por la mañana, mientras Rodrigo salía para reunirse con posibles inversores y Carmen iba al mercado, Valeria marcó el número de Cayo. Su corazón latía tan fuerte que temió que él lo oyera a través del teléfono. Cayo, soy Valeria. Valeria Castelo. Hola, no esperaba que llamaras tan pronto, dijo con una sonrisa en la voz. ¿Ocurre algo? He pensado en lo que dijiste, sobre el dinero gratis. Quizá podríamos quedar. ¿Hablar de inversiones? Sí, claro. Tengo algo de tiempo esta tarde. Ven a la oficina y hablaremos de las posibilidades. La oficina de Cayo estaba en el centro de negocios de la avenida Faria Lima, un edificio de cristal y acero de 20 plantas. Valeria subió a la 16ª planta, donde se encontraba la consultoría financiera Medeiros. El interior era moderno, pero no llamativo. Paredes claras, mamparas de cristal y algunos cuadros de artistas contemporáneos. La recepcionista la hizo pasar al despacho de Cayo. Cayo la recibió con un traje azul oscuro, serio y profesional. Nada que ver con el café de hace 2 días. Siéntese, señaló la silla frente a su escritorio. ¿Quiere café? ¿Agua? Agua, por favor. Cayo le sirvió un vaso de agua mineral de la nevera que había en un rincón del despacho y se sentó enfrente.
Sobre el escritorio había informes financieros, gráficos y dos monitores con informes bursátiles. Así que has decidido invertir. ¿Cuánto dinero te interesa? Valeria respiró hondo. Decir la cifra en voz alta significaba dar el primer paso hacia lo desconocido. $50,000. Cayo enarcó una ceja, pero no mostró sorpresa. Es una cantidad importante. ¿Es dinero gratis? ¿Así que perderlo no pondría en peligro tu situación financiera? Sí, son mis ahorros personales. Mi marido no sabe nada de ellos. Ya veo, asintió Cayo sin hacer más preguntas. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Conservación del capital? ¿Crecimiento moderado? ¿O está dispuesta a asumir riesgos para obtener grandes beneficios? Quiero el máximo beneficio, respondió Valeria, sorprendida de su propia determinación. Soy consciente de que implica riesgos, pero necesito un cambio en mi vida. Cayo estudió su rostro con atención. Valeria, ¿te das cuenta de que los grandes beneficios siempre conllevan grandes riesgos? Puedes perderlo todo. Lo comprendo. ¿Qué me ofreces? Cayo encendió uno de los monitores y abrió varios archivos. Tengo acceso a varios fondos de capital riesgo. Invierten en empresas tecnológicas en fase inicial. Las estadísticas son las siguientes. De cada 10 proyectos, 7 fracasan por completo, 2 obtienen un beneficio modesto y uno se dispara 20 o 30 veces. Le mostró gráficos de rentabilidad de los últimos 5 años. Ahora mismo, estoy siguiendo un fondo muy interesante. Están especializados en startups fintech en Latinoamérica. Nuevos sistemas de pago, banca móvil, proyectos de criptodivisas. El fondo lleva funcionando 1 año y medio y ya ha tenido 2 grandes éxitos. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó Valeria. Los mayores posibles. No son bonos ni acciones de grandes empresas. Es una apuesta a que unos cuantos jóvenes programadores de Sao Paulo o Buenos Aires crearán el próximo PayPal para América Latina. Puede que funcione, puede que no. Valeria se quedó en silencio, reflexionando sobre la información. Habría sido más lógico elegir algo más conservador. Bonos del Estado, acciones de grandes empresas, depósitos en bancos fiables, pero toda su vida la lógica la había llevado a lo que tenía ahora. Adicción, humillación, vida en una jaula de oro. ¿Cuál es el rendimiento potencial de este fondo? En el escenario más favorable, de 15 a 25 veces. En el escenario realista, una pérdida total de la inversión. El fondo advierte honestamente, es un juego de azar para personas que están dispuestas a perderlo todo por una oportunidad de cambiar su vida radicalmente. Eso es exactamente lo que necesito, dice Valeria. ¿Estás segura? Volvamos a hablar de las alternativas. Puedo sugerir opciones más conservadoras. Cayo, le interrumpió Valeria. Tengo 35 años. Llevo 17 años viviendo la vida que otra persona eligió para mí. No tengo hijos, ni carrera, ni ingresos propios. Si pierdo este dinero, me quedo con lo que tengo ahora. Si gano, tendré la oportunidad de independizarme. Cayo asintió, comprensivo. Me parece bien, pero hay una condición. Te mantendré regularmente informada del estado de tus inversiones, pero debes entender que en los fondos de capital riesgo, el dinero se congela durante al menos 2 años. No puedes recuperarlo si cambias de opinión. Estoy de acuerdo. También, no le digas a nadie acerca de esta inversión. A los fondos de capital riesgo no les gusta la publicidad, especialmente cuando se trata de inversores no acreditados. 1 hora más tarde, tenían todo el papeleo necesario. Valeria firmó un acuerdo de inversión, un poder notarial para gestionar los fondos y varios papeles más. Cayo le explicó cada punto. Se tomó su tiempo. Respondió a todas sus preguntas. El dinero debería transferirse en 1 semana, le dijo, entregándole los datos de la cuenta. Y Valeria, mucha suerte. Espero que esta decisión cambie tu vida a mejor. Al día siguiente, Valeria fue al banco y transfirió el dinero a la cuenta indicada. La suma de $50,000 desapareció de su tarjeta y por primera vez en muchos años sintió a la vez miedo y emoción. Había apostado por su propio futuro. Los 3 meses siguientes transcurrieron lentamente. Valeria siguió llevando una vida normal. Preparaba el desayuno a Rodrigo, asistía a las cenas de negocios, sonreía a las mujeres de sus socios, escuchaba las críticas de su suegra.
Pero ahora todo se veía como un inconveniente temporal, no como una condena a cadena perpetua. Cayo llamaba una vez al mes con informes. El primer mes, el fondo arrojó un pequeño beneficio. El segundo, una pequeña pérdida. Al final del tercer mes, una de las empresas emergentes de la cartera del fondo atrajo una importante financiación de inversores estadounidenses, y el precio de sus acciones se multiplicó por 8 en 15 días. Cayo llamó a las 2 de la tarde del jueves. Valeria estaba regando las flores de la terraza cuando sonó el teléfono. Valeria, tengo noticias para ti. Sonaba emocionada la voz de Cayo. Muy buenas noticias. ¿Qué ha pasado? Tu inversión se ha disparado. Una de las startups de la cartera del fondo, una empresa que desarrolla soluciones de pago por móvil para pequeñas empresas, ha sido comprada por un importante banco estadounidense por $300 millones. Valeria se sintió mareada. Se sentó en una silla de la terraza. ¿Qué significa esto para mi dinero? Tu participación en el fondo se ha multiplicado por 20. 50,000 se han convertido en $1 millón. Durante unos segundos, Valeria no pudo pronunciar palabra. $1 millón. Una suma que parecía irreal hace 3 meses. ¿Es una broma? No, esto es serio. Los documentos estarán listos en una semana, pero ya he recibido estimaciones preliminares. Felicidades, Valerie. Te has convertido en una mujer muy rica. Cayo, yo no sé qué decir. No digas nada todavía. Reunámonos mañana para discutir qué hacer a continuación. $1 millón es mucho dinero y hay que administrarlo bien. Valeria colgó el teléfono y se quedó un buen rato sentada en la terraza, mirando el jardín. $1 millón. La independencia. La oportunidad de empezar una nueva vida. Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero eran lágrimas de alivio, no de pena. Aquella tarde, después de que Rodrigo se fuera al gimnasio, llamó a Amelia. Amelia Barbosa era su única amiga íntima. Se habían conocido hacía 5 años en un acto benéfico y habían congeniado enseguida. Amelia trabajaba como directora regional de ventas para una gran empresa de cosméticos. Estaba divorciada y criaba a un hijo de 10 años. Hola, cariño, dijo Amelia. ¿Qué tal estás? Pareces emocionada. Amelia, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? ¿O podemos quedar en algún sitio? Sí, claro. Estoy terminando unos informes. Estaré allí en media hora. Amelia llegó con una botella de buen vino y una bolsa de bombones. Una mujer de 34 años, enérgica, siempre bien vestida, desprendía la confianza de una empresaria de éxito. Después de divorciarse, se había forjado una carrera desde cero y ahora ganaba más que muchos hombres. ¿Qué le pasa?, preguntó acomodándose en el sillón del salón. Parece que te ha tocado la lotería. Casi. Valeria sirvió vino en copas. Amelia, hay algo que tengo que decirte, pero no debes decírselo a nadie. Te lo prometo. ¿Qué es lo que pasa? Valeria contó toda la historia. La reunión con Cayo, la inversión, la llamada con la noticia del beneficio. Amelia escuchó sin interrumpir, silbando de vez en cuando, sorprendida. $1 millón? Preguntó cuando Valeria hubo terminado. Valeria, ¿te das cuenta de lo que significa? ¿Que ahora soy rica? Que ahora eres libre, corrigió Amelia. $1 millón es la oportunidad de empezar de nuevo tu vida. Puedes pedir el divorcio y no depender de la pensión alimenticia. Puedes comprarte tu propia casa, montar un negocio, viajar, hacer lo que quieras. Eso es lo que estoy pensando. ¿Pero qué hago con el dinero? ¿Lo meto en el banco? En absoluto, dijo Amelia negando con la cabeza. $1 millón en un depósito da como máximo un 5% al año. Es suficiente para vivir, pero no para crecer. Necesitas tu propio negocio. ¿Qué tipo de negocio? No he trabajado en 17 años. Valeria, eres una mujer inteligente y educada. Tienes experiencia organizando eventos, recepciones. Sabes cómo comunicarte con la gente. Además, ahora tienes un capital inicial. Amelia sacó una tableta del bolso y empezó a buscar algo en internet. Mira, le mostró la pantalla a Valeria. Ayer vi este anuncio. Se vende un restaurante en el centro, en el barrio de Vila Madalena. Es un buen sitio, una zona turística, con muchas oficinas cerca. En la pantalla había una foto de un restaurante acogedor, con mesas de madera, paredes de ladrillo y grandes ventanales. Se vende restaurante en funcionamiento.
superficie de 300 metros cuadrados, 50 plazas, cocina totalmente equipada. El precio es de $700,000. ¿700,000? Valeria estudió las fotos. Es casi todo mi dinero, pero es un negocio ya hecho. Mira la descripción. El restaurante lleva 3 años funcionando. Tiene clientes fijos, suministros establecidos. Solo se vende porque el dueño se muda a Europa. Pero yo no sé nada sobre el negocio de los restaurantes. ¿Y quién sabe cuándo empieza uno? Amelia bebió un sorbo de vino. El negocio de la restauración no es una ciencia exacta. Hay que cocinar bien, servir bien y contar bien el dinero. Hay que tener gusto, experiencia en organizar recepciones y saber lo que le gusta a la gente. Valeria mira las fotos del restaurante. Pequeño, acogedor, con cocina de autor y ambiente de cámara. Un lugar donde la gente viene no solo a comer, sino a pasar el tiempo, a socializar, a celebrar acontecimientos importantes. Imagínate, continúa Amelia, que tienes tu propio restaurante. Tienes un equipo, un plan de desarrollo, tus propios ingresos. Nadie puede decirte cuánto vales ni a qué tienes derecho. Y si no funciona, el negocio de la restauración es muy arriesgado. Valeria, hace 3 meses arriesgaste $50,000 en una inversión de la que no sabías nada. Y ganaste. ¿Por qué no arriesgar de nuevo, pero en un negocio que puedas controlar? Estuvieron sentados hasta altas horas de la noche discutiendo las posibilidades. Amelia habló de su experiencia empresarial, de la importancia de tener su propio negocio, de lo que significa la independencia financiera para una mujer. Escucha, dijo antes de marcharse. Mañana es sábado. Vamos a ver ese restaurante. Solo para verlo, sin compromiso. Si nos gusta, podemos contactar con el dueño. ¿Y si Rodrigo se entera? Digamos que has quedado con un amigo y habéis ido a comer a un sitio nuevo. ¿Qué tiene eso de sospechoso? Después de que Amelia se fuera, Valeria no pudo dormir durante mucho tiempo. Se imaginaba dueña de un restaurante, recibiendo clientes, comunicándose con el personal, planificando el menú. Por primera vez en años, el futuro no le pareció una franja gris de días idénticos, sino una hoja en blanco en la que podía escribir su propia historia. Rodrigo volvió a la habitación, se duchó y se acostó sin preguntarle cómo le había ido el día. Se durmió, satisfecho de sí mismo y de su vida, sin sospechar que a su lado yacía una mujer que en pocos meses podría cambiar radicalmente no solo su destino, sino también su mundo de siempre. Valeria escuchó su respiración constante y pensó en el hecho de que $1,000,000 no es solo dinero. Es la llave de la puerta, detrás de la cual empieza la verdadera vida. El sábado por la mañana, Valeria le dijo a Rodrigo que había quedado con Amelia en un nuevo restaurante de Vila Madalena. Él asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de los resúmenes financieros, y murmuró algo acerca de no dejarla entretenerse. Esa noche tenían una recepción con sus socios comerciales. El restaurante era incluso mejor de lo que parecía en las fotos. Era un edificio del siglo XIX de 2 plantas, con paredes de ladrillo, techos altos y grandes ventanales que daban a una calle tranquila. Por dentro tenía el ambiente de una acogedora taberna europea, mesas de madera, luz tenue, una cocina abierta, donde se podía ver trabajar a los cocineros. «Me gusta», dijo Valeria, mirando a su alrededor. «Aquí hay alma». El propietario del restaurante, Mario Fernández, un hombre de unos 50 años de ojos amables y manos callosas, habló de su creación con amor y tristeza al mismo tiempo. «Hace 3 años, mi mujer y yo invertimos aquí todos nuestros ahorros», dice mostrando la cocina. «Reequipamos todo desde cero, encontramos buenos cocineros y poco a poco nos hicimos con una clientela fija. Pero mi hija se mudó a Lisboa, mi nieto nació allí y mi mujer quiere estar más cerca de la familia». Valeria hizo preguntas sobre los resultados financieros, sobre el alquiler del local, sobre el personal. Mario respondió con sinceridad. El restaurante daba beneficios constantes, pero no hacía ricos a los propietarios. Era un negocio familiar para gente a la que le gustaba cocinar y recibir invitados. «Podría vender la franquicia en alguna cadena», dijo Mario. «Ofrecían mucho dinero, pero quiero que Terra Verde siga siendo el mismo lugar que creamos, para que el nuevo propietario entienda la filosofía del establecimiento». Una semana después, Valeria se reunió con Mario en el despacho del notario.
La transacción estaba a nombre de una empresa recién creada, Gastronomia Santos Laeteda, donde Valeria era la única fundadora y directora. Mario se quedó durante un mes para ayudar en la transición y presentar al nuevo propietario a los proveedores y empleados clave. La regla principal del negocio de la restauración, le dijo a Valeria en su primer día. El cliente debe sentirse bienvenido. No importa si ha pedido un filete caro o solo café y postre. Cada persona que cruza nuestras puertas es una oportunidad para mejorar el día de alguien. Valeria asimiló cada palabra. Venía todos los días al restaurante con el pretexto de quedar con sus amigas o ir de compras. Estudiaba el trabajo de la cocina, charlaba con los camareros, observaba el comportamiento de los clientes. Poco a poco fue sintiendo el ritmo del lugar, comprendiendo lo que hacía especial a Terra Verde. Al cabo de un mes decidió hacer algunas reformas. Nada drástico. Actualizar el mobiliario, cambiar la iluminación y añadir algunos elementos de diseño. Valeria contrató a un joven arquitecto, Luis Correia, especializado en restaurantes y cafés. Tu idea de mantener la autenticidad pero añadir acentos modernos es muy acertada, dijo Luis, mostrando los bocetos. Drummond, no tocaremos el ambiente básico, pero haremos que el espacio sea más funcional y visualmente atractivo. La reforma duró 3 semanas. Valeria vino todos los días a supervisar el trabajo, presentándose ante los albañiles como una inversora que estaba ayudando a un viejo amigo a renovar el lugar. En casa, le dijo a Rodrigo que estaba ayudando a Amelia con un proyecto para abrir una nueva tienda de cosméticos. Pero no le prestes dinero, le advirtió Rodrigo. La amistad es la amistad, pero los negocios son aparte. A finales de septiembre, Terra Verde abrió tras una reforma. Valeria contrató a un nuevo gerente, Rafael Silva, un joven con experiencia en los mejores restaurantes de São Paulo. Él se encargaría de las operaciones cotidianas, mientras Valeria se asentaba en el papel de propietaria. Señora Valeria, tenemos un gran equipo, dijo Rafael el primer día tras la apertura. Los cocineros son profesionales, los camareros tienen experiencia, la recepcionista conoce por su nombre a todos los clientes habituales. Lo único que tenemos que hacer es no estropear lo que ya funciona. Las primeras semanas fueron estresantes. Valeria llegaba al restaurante temprano por la mañana y se iba tarde por la noche, aprendiendo todos los aspectos del negocio. Se comunicaba con los proveedores, analizaba los informes financieros, observaba el trabajo del personal. Volvía a casa cansada pero satisfecha, lo que no pasó desapercibido a Rodrigo. Últimamente pareces más enérgica, comentó una noche durante la cena. ¿Tanto te inspira este proyecto de Amelia? Es bonito ayudar a una amiga a hacer realidad un sueño, respondió Valeria. A finales de octubre estaba claro que la renovación y la nueva dirección habían sentado bien al restaurante. El número de comensales aumentó un 30% y la cuenta media un 20%. Aparecieron críticas positivas en las redes sociales y en los blogs gastronómicos locales. Terra Verde empezó a ganar popularidad entre los jóvenes profesionales que viven y trabajan en la zona. El ambiente acogedor, la cocina de calidad y los precios razonables atrajeron a clientes habituales y turistas por igual. Valeria sentía una especial satisfacción al leer las reseñas de los clientes que escribían que habían pasado una velada maravillosa en el restaurante. En casa, la vida seguía como antes. Rodrigo trabajaba cada vez más, preparando la expansión de la empresa. Norma venía con visitas semanales, y ambos seguían haciendo barrabasadas a Valeria. No entiendo por qué tienes que ir a todas esas reuniones con Amelia, dijo Norma durante la comida del domingo. En mi época, las mujeres casadas pasaban más tiempo en casa, haciendo las tareas domésticas. Amelia es una buena amiga y me gusta hablar con ella, replicó Valeria. La comunicación es buena, pero con moderación, añadió Rodrigo. Espero que no te dé malas ideas sobre la independencia de la mujer y otras tonterías. Valeria asintió en silencio, sin dejar de representar el papel de esposa sumisa. Pero ahora ese papel le resultaba más fácil. Sabía que era temporal, que tenía otra vida, en la que era valorada y respetada. A mediados de noviembre ocurrió un hecho que cambió definitivamente su actitud hacia el matrimonio. Rodrigo había ido a ducharse después de cenar, dejando el teléfono sobre la mesa del salón. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante y Valeria vio involuntariamente al remitente, Leticia Serra.
Leticia trabajaba como secretaria en la empresa de Rodrigo desde hacía 2 años. Tenía 28 años. Era atractiva, ambiciosa y de familia humilde. Rodrigo elogiaba a menudo su profesionalidad y eficacia. El mensaje era corto. No veo la hora de que llegue el fin de semana en Bucios. Te eché de menos. A Valeria se le heló la sangre. Cogió rápidamente el teléfono y abrió la correspondencia. Lo que vio no dejaba lugar a dudas. Rodrigo tenía una aventura con su secretaria desde hacía al menos 6 meses. Los mensajes eran francos. Los planes para viajar juntos eran detallados y las fotos que intercambiaban no estaban destinadas a ser vistas por extraños. ¿Qué estáis haciendo? La voz de Rodrigo la hizo estremecerse. Estaba de pie en la puerta del salón, con una toalla alrededor de los hombros y gotas de agua cayéndole del pelo. Ha sonado el teléfono. Quería ver si era urgente, dijo Valeria con toda la calma posible. La próxima vez no me toques el teléfono. Le quitó rápidamente el aparato. Ahí hay información confidencial. Aquella noche Valeria no pegó ojo. Se tumbó junto a su marido que llevaba meses engañándola y pensó en cómo podía no darse cuenta. Los retrasos en el trabajo, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, la nueva forma de vestir, todas las piezas del rompecabezas iban sumando una imagen que ella no quería ver. Al día siguiente quedó con Amelia en el Terra Verde. Su amiga se dio cuenta enseguida de su estado depresivo. ¿Qué te pasa? Tienes muy mal aspecto. Rodrigo me engaña, dijo Valeria sin preámbulos. Desde hace al menos 6 meses. Con su secretaria. Amelia maldijo sin contenerse. ¡Qué cabrón! ¿Y cómo te has enterado? Valeria habló de anoche, de los mensajes que había visto en el teléfono de su marido. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Amelia. No lo sé. Una parte de mí quiere montar una escena, echarlo de casa, y otra parte de mí dice que debería ser más lista. Haz caso a la parte inteligente, aconsejó Amelia. Tienes el restaurante, tienes el dinero, tienes la oportunidad de una vida independiente. No te precipites en decisiones emocionales. Prepárate como es debido, y luego asesta un golpe del que no se recupere. Valeria asintió. En el fondo, sabía que Amelia tenía razón. Enfrentarse ahora solo traería escándalo y un posible divorcio en condiciones desfavorables. Pero prepararse con calma le permitiría controlar la situación. ¿Sabes qué es lo más ofensivo?, dijo ella. Todos estos años me ha reprochado que vivo a su costa, que no le doy nada, mientras él se divertía con una joven secretaria. Los hombres siempre culpan a los demás de sus pecados, dijo Amelia. Así les resulta más fácil justificar su propio comportamiento. A finales de noviembre se acercaba el cumpleaños de Rodrigo, 43 años. Normalmente lo celebraban en casa, con un pequeño círculo de amigos y compañeros. Pero esta vez Valeria sugirió otra opción. Quizá este año celebremos tu cumpleaños en un restaurante, dijo durante el desayuno. He oído hablar de un sitio nuevo en Vila Madalena, Terra Verde. Dicen que tiene muy buena comida y ambiente. Rodrigo levantó la cabeza del periódico. ¿En un restaurante? No está de moda comer en casa. Pensé que sería interesante probar algo nuevo. Además, no hay que cocinar ni limpiar, así que puedes relajarte y disfrutar de la velada. ¿Cuánto costaría? No tanto. Para 20 personas, unos 3.000 reales con alcohol. Rodrigo se lo pensó. La cantidad era razonable, y la idea de no cocinar en casa tenía sentido. Está bien, probemos, pero escoge un sitio mejor. Así no pasarás vergüenza delante de tus invitados. Por supuesto, sonrió Valeria. Yo lo organizaré todo. Ese mismo día fue al Terra Verde para discutir los detalles de la celebración con Rafael. El restaurante era el lugar perfecto para un evento así. Mucho espacio, buena comida, ambiente privado. Lo organizaremos todo al más alto nivel, señora Valeria, le aseguró Rafael. Un menú aparte, decoración especial, los mejores camareros. Tu marido y tus invitados estarán encantados. Valeria sonrió, imaginando la cara de Rodrigo cuando se diera cuenta de que estaba celebrando su cumpleaños en el restaurante de su mujer. Un restaurante cuya existencia había sido posible gracias al dinero que ella había ganado, arriesgándose y tomando decisiones por su cuenta. 2 semanas después, todo estaba listo. Invitaciones enviadas, menús acordados, mesas reservadas. Rodrigo estaba de buen humor, deseando pasar una velada con amigos y colegas.
Incluso se había comprado un traje nuevo para la celebración. Valeria, por su parte, se preparaba para una velada que marcaría un antes y un después en su relación. Se sentaba a la mesa como una invitada más, sonreía y mantenía la conversación, y en el momento oportuno, abría las cartas y demostraba a Rodrigo quién tenía realmente el control. Hacía un mes era una ama de casa dependiente que temía contradecir a su marido. Ahora era la dueña de un restaurante de éxito, una mujer con dinero propio y planes de futuro. Y, lo que es más importante, estaba dispuesta a valerse por sí misma. Rodrigo cumplía años el sábado y por la mañana estaba de muy buen humor. Valeria se levantó temprano para tener tiempo de ir a Terra Verde y comprobar los últimos preparativos. Rafael y el equipo estaban trabajando como un reloj. Las mesas estaban perfectamente preparadas, el menú listo y el personal informado. Todo saldrá perfecto, señora Valeria, le aseguró Rafael. Hemos preparado una sala aparte en el primer piso, como usted pidió. 20 personas, un ambiente festivo, la mejor comida. Valeria asintió, sintiendo cómo crecía la emoción. Esta noche iba a ser el punto de no retorno. Pasó la mañana preparándose. Visitó un salón de belleza. Eligió un estricto vestido negro que acentuaba su dignidad y confianza. A las 6 de la tarde, los invitados empezaron a reunirse en la mansión Castelo. Rodrigo invitó a sus colegas más cercanos, a varios socios con sus esposas y a viejos amigos. Valeria saludó a los invitados, desempeñando el papel de anfitriona acogedora, pero sin perder de vista a cada uno de los que llegaban. Leticia Serra fue una de las últimas en llegar. Morena, de 28 años, rasgos cincelados y figura de modelo, llevaba un vestido rojo ajustado que claramente costaba más que su sueldo mensual. Rodrigo la presentó como una de las empleadas con más talento de la empresa. Leticia se encarga de coordinar nuestros nuevos proyectos, explicó a los invitados. Sin ella, no habría podido gestionar la expansión del negocio. Valeria observó cómo Leticia se mantenía cerca de Rodrigo, cómo le tocaba furtivamente la mano al pasarle una copa, cómo se reía de sus chistes un poco más alto y más largo de lo que la etiqueta requería. Las relaciones profesionales eran diferentes. Valeria, querida, estás especialmente guapa esta noche, dijo la mujer de uno de los socios de Rodrigo, Mónica Alves. Ese vestido te sienta muy bien. Gracias, sonrió Valeria. Quería estar digna en un día tan importante. A las 7 en punto, toda la compañía se trasladó al restaurante. Terra Verde recibió a los invitados con luz tenue, música ligera y aromas de buena cocina. Rafael recibió personalmente al grupo en la entrada y les condujo al primer piso, donde había una gran mesa dispuesta en una sala aparte. Es un sitio precioso, dijo Eduardo Santana, uno de los mayores clientes de Rodrigo. ¿Cómo lo encontraste? Valeria me lo sugirió, respondió Rodrigo sentándose a la cabecera de la mesa. A veces tiene buenas ideas. Valeria se sentó a la derecha de su marido, entre él y la mujer de su socio. Leticia se sentó unos asientos más allá, pero en línea directa con Rodrigo. Sus miradas se cruzaban periódicamente, y Valeria veía esos microsegundos de entendimiento deslizarse entre los amantes. La cena comenzó con aperitivos y entrantes ligeros. Los camareros trabajaron de forma impecable. Las copas nunca estaban vacías, los platos se servían a un ritmo perfecto. Todas las peticiones de los clientes eran atendidas de inmediato, invitados se cumplían al instante. Rodrigo estaba satisfecho y poco a poco se fue relajando bajo la influencia del buen vino y los halagos de los invitados. Rodrigo, he oído que vas a abrir sucursales en otros estados. Los planes son grandes, respondió Rodrigo, sorbiendo un vaso de vino tinto. Quiero abrir oficinas en Belo Horizonte y Salvador y duplicar la flota de vehículos. Castelo Logística debe convertirse en el líder del mercado en todo el país. Los invitados asintieron con aprobación. La historia de éxito de Rodrigo fue inspiradora para muchos. De 3 camiones a una gran empresa en 18 años. ¿Qué opina Valeria de que trabajes tanto?, preguntó Mónica con una sonrisa. Seguro que echa de menos a su marido. Oh, Valeria tiene sus propias preocupaciones, respondió Rodrigo, y su voz tenía un tono familiar de condescendencia. Salones de belleza, reuniones con amigas, compras. Típico entretenimiento femenino. Varios de los invitados se rieron, pero Valeria notó que las risas eran educadas, no sinceras. Leticia sonreía especialmente, disfrutando de la situación.
A las 10 de la noche el ambiente se había relajado. Rodrigo había bebido bastante y empezó a hablar más alto, gesticulando más enérgicamente. Cuenta chistes, recuerda divertidos incidentes de negocios, acepta felicitaciones y brindis. ¿Sabéis qué es lo más importante en los negocios? Se dirigió a la mesa. Rodearse de la gente adecuada, profesionales que entiendan tu visión y estén dispuestos a trabajar para obtener resultados. Sus ojos se detuvieron en Leticia. Leticia, por ejemplo, llegó hace 2 años como simple secretaria y ahora coordina los proyectos más complejos. Sabe pensar, tomar decisiones y no le asusta la responsabilidad. Leticia bajó los ojos con modestia, pero Valeria vio una sonrisa de satisfacción en sus labios. Y hay gente, continuó Rodrigo, que ni siquiera en 17 años ha aprendido a entender lo que es el trabajo de verdad. Piensan que elegir las flores para un ramo o decirle a la criada lo que tiene que cocinar para la cena es trabajo. Se hizo un silencio incómodo. Los invitados se dieron cuenta de quién estaban hablando y se sintieron incómodos. Rodrigo, pausa. Quizá no deberíamos. Dathorn, empezó Mónica. ¿Por qué no? Interrumpió él. Estamos entre amigos, podemos decir la verdad. He trabajado como un demonio durante 20 años para mantener a mi familia. ¿Y qué recibo a cambio? Caras desencajadas y quejas. Valeria sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Sus mejillas ardían de humillación, pero mantuvo la compostura. Cariño, hoy es tu día de fiesta. No estropeemos el ambiente, dijo en voz baja. Exacto. Rodrigo golpeó la mesa con la palma de la mano. Mis vacaciones, mi compañía, mi dinero están pagando esta cena. Y tú estás ahí sentada con cara de haber sido arrastrada hasta aquí a la fuerza. Yo no. Me vas a avergonzar delante de mis colegas. Rodrigo levantó la voz. Mírate, sentado ahí como si estuvieras en un funeral. La gente está intentando divertirse, y tú demuestras con toda tu apariencia lo mal que estás aquí. Valeria sintió que algo se rompía por dentro. 17 años de humillación, abandono y condescendencia habían llegado a su límite. ¿Sabes qué, Valeria? Continuó Rodrigo sin notar el cambio en su rostro. Vete a casa, de verdad. Aquí lo pasaremos muy bien sin tus minas agrias. Pide un taxi y vete a casa a ver tus telenovelas. Leticia no pudo contener una carcajada. El sonido fue tranquilo, pero en el silencio que siguió, todos la oyeron. Quizás sea mejor dejar a los hombres solos con sus conversaciones importantes, dijo con una sonrisa venenosa. Algunas mujeres no están hechas para el ambiente de negocios. En ese momento se acercó a la mesa un camarero con una carpeta de cuero en las manos. Siento molestarla, dijo dirigiéndose a Valeria. Señora Castello, ¿podría firmar la cuenta? Rafael me ha pedido que coordine con usted las posiciones adicionales sobre el alcohol. Se hizo un silencio absoluto. Todas las cabezas se volvieron hacia Valeria y luego hacia el camarero. ¿Firmar la cuenta? Intervino Rodrigo. ¿Qué tenía que ver Valeria? El camarero se quedó confuso, dándose cuenta de que había dicho algo equivocado. Serwam. Bueno, la señora Castello es la dueña del restaurante. Valeria se levantó lentamente de la mesa. La habitación estaba tan silenciosa que se oían los ruidos de la cocina de abajo. Sí, dijo con voz tranquila y clara. Este restaurante es mío. Rodrigo la miró con la boca abierta. ¿Qué estás diciendo? Terra Verde me pertenece. Lo compré hace 4 meses. Lo reformé y contraté al personal. El dinero que estás bebiendo y comiendo hoy, lo he ganado yo. Eso es imposible, susurró Rodrigo. No tienes dinero. Tengo $1.000.000, contestó Valeria. Puse mis ahorros en inversiones y obtuve un beneficio que me permitió comprar este restaurante. Los invitados se miraron entre sí, sin entender lo que pasaba. Leticia se puso pálida, intuyendo que algo iba mal. Valeria, déjate de tonterías, intentó recomponerse Rodrigo. ¿Habrás estado bebiendo? No he estado bebiendo, le interrumpió Valeria. Y sé perfectamente lo que digo. También me doy cuenta de que celo de tu relación con Leticia. El rostro de Rodrigo se volvió gris. Leticia se echó instintivamente hacia atrás en la silla. He leído tus mensajes, continuó Valeria. Sé de los viajes a Bucios, de tus planes de fin de semana, ¿de hace cuánto tiempo? Por lo menos 6 meses. Valeria, para, susurró Rodrigo suplicante. No delante de la gente. ¿En público? Valeria se rió, y no había alegría en esa risa.
¿Es normal humillar en público a tu mujer que ha tolerado tus desplantes durante 17 años? Se volvió hacia los invitados que estaban sentados como hipnotizados. Queridos amigos, os pido disculpas por haber estropeado la velada, pero creo que es necesario informaros de que mañana voy a solicitar el divorcio. Es evidente que nuestro matrimonio se ha agotado. Valeria se acercó a la pared y pulsó el botón de llamada. Un minuto después, dos guardias de seguridad del restaurante se acercaron a la habitación. Por favor, acompañen al señor Castella y a la señorita Serra a la salida, dijo. Los demás invitados pueden quedarse si lo desean. La cena está pagada. Valeria, ¿no puedes? Rodrigo empezó, pero los guardias ya se le habían acercado. Señor, pase, por favor, dijo uno de ellos con educación, pero con firmeza. Rodrigo se levantó, tambaleándose. El alcohol y el shock hacían que sus movimientos fueran inseguros. Leticia se levantó también, cogiendo su bolso con manos temblorosas. Esto no ha terminado, siseó Rodrigo, pasando junto a Valeria. Lo está para ti y para mí, respondió ella con calma. Vete a casa con tu madre, dile lo buen hijo que eres. Quizá admire tus logros en el campo del engaño. Los guardias los escoltaron hasta las escaleras. Leticia se volvió y les lanzó una mirada venenosa mientras caminaban. Pero Valeria ni siquiera miró en su dirección. Cuando el ruido de sus pasos se extinguió escaleras abajo, Valeria se volvió hacia el resto de los invitados. La mayoría estaban sentados con los ojos bajos, sin saber cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Pido disculpas de nuevo, dijo. Me doy cuenta de que ha sido un giro inesperado de los acontecimientos. Si alguien quiere irse, lo entiendo. Si alguien quiere quedarse y terminar su postre, adelante. Eduardo Santana fue el primero en romper el silencio. Valeria, hace falta valor para hacer lo que acabas de hacer. Lo hace, asintió ella. Pero a veces el valor es lo único que queda. Algunos invitados se despidieron y se marcharon, pero la mayoría se quedó. La conversación se reanudó poco a poco, aunque el tema cambió. La gente hablaba de la vida, del cambio, de la importancia de tener su propio negocio. Mónica se acercó a Valeria hacia el final de la velada. ¿Sabes? Siempre he sentido que no eres lo que pretendes ser cerca de Rodrigo. Esta noche he visto tu verdadero yo. Hoy he visto mi verdadero yo, respondió Valeria. Cuando el último invitado se marchó, Valeria se quedó sola en el restaurante. Rafael subió con una taza de café. ¿Cómo se siente, señora Valeria? Libre, respondió ella, aceptando la taza. Libre de verdad por primera vez en años. Se sentó junto a la ventana y contempló el horizonte nocturno de São Paulo. En algún lugar, en la mansión de Gardens, Rodrigo estaría intentando explicarle a Norma lo ocurrido. En otro lugar, Leticia estaría reflexionando sobre su aventura con un hombre casado que de repente no era tan influyente como parecía. Y aquí, en un restaurante que había creado con sus propias manos, se sentaba una mujer que, por fin, había dejado de interpretar el papel de otra y había empezado a vivir su propia vida. 3 meses después, un soleado día de marzo inundaba Terra Verde de cálida luz. Valeria estaba sentada en su mesa favorita, junto a la ventana de la planta baja, tomando café y mirando los informes financieros del restaurante. Las cifras eran satisfactorias. Los beneficios crecían cada mes y el número de clientes habituales se había duplicado. Siento llegar tarde. Amelia apareció en la puerta quitándose las gafas de sol. La reunión se había alargado. A la nueva directora le gustaba discutirlo todo hasta el más mínimo detalle. No pasa nada, sonrió Valeria dejando los papeles a un lado. Estaba estudiando los informes. Sabes, a veces no puedo creer que hace solo 6 meses tuviera miedo de comprar un jarrón que costara más de 200 reales. Amelia se sentó enfrente y pidió una ensalada con salmón. Durante estos 3 meses Valeria había cambiado de aspecto. Llevaba el pelo más corto y claro, vestía ropa más alegre y parecía descansada. ¿Cómo van las cosas con el divorcio?, preguntó Amelia. El divorcio se cerró oficialmente la semana pasada. Rodrigo se quedó con la mansión y la empresa. Yo con total independencia y la posibilidad de no verle la cara, se rió Valeria. La verdad es que ni siquiera intentó luchar por los bienes comunes. Creo que le daba demasiada vergüenza lo que estaba pasando. ¿Y cómo van las cosas con Leticia? Me enteré por amigos comunes de que renunció un mes después de aquella fiesta. Al parecer, el romance laboral perdió su romanticismo cuando se hizo público. El camarero trajo el pedido y preguntó si todo le parecía bien a la dueña.
Valeria asintió orgullosa. Todos los empleados de Terra Verde conocían su historia y la trataban con especial respeto. ¿Sabe qué es lo más sorprendente?, continuó Valeria. Pensé que echaría de menos mi antigua vida, la estabilidad económica, el estatus de esposa de un empresario de éxito. Pero número, me levanto cada mañana y sé que el día traerá algo nuevo. ¿Tiene planes para el futuro? Estoy pensando en un segundo restaurante. Valeria dio un sorbo a su café. Cayo ha encontrado un local interesante en el barrio de Itaim Bibi. Dice que con mi experiencia y mi reputación, los bancos me concederán un préstamo sin problemas. ¿Y tu vida personal? Valeria se quedó pensativa, mirando a la calle, donde los transeúntes disfrutaban del cálido día. Aún no pienso en ello en serio. Necesito tiempo para darme cuenta de quién soy sin la sombra de otra persona. Durante 17 años fui la mujer de Rodrigo, y ahora estoy aprendiendo a ser solo Valeria. ¿Y qué te parece ser solo Valeria? Valeria sonrió, y esa sonrisa era sincera y feliz. ¿Sabes, Amelia? Por fin soy feliz. Realmente feliz. Y esta felicidad solo me pertenece a mí.